Señores, continuamos en vivo con el señor Darío Vanegas, candidato a la presidencia de la República. Ojalá y pues hagamos otro sin casaca cuando sea presidente, a ver si nos atiende allá en casa presidencial. Si no, le vamos a rogar para que nos atienda cuando ya esté en casa presidencial. No, estoy bromeando. Estamos hablando, Darío, hay cosas importantes que el pueblo hondureño no sabemos. Por ejemplo, yo estoy en contra del que va con un pito al Congreso. Yo estoy en contra del que va a quebrar la silla, el que va a quebrar la campana. Pero también estoy en contra del que vota por cosas que no favorecen al pueblo. Entonces yo le digo una cosa, muchas veces nos dan pena los diputados de nuestro país. Sí, por supuesto. Y usted está ahí. Por supuesto. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo decir, qué hago yo aquí cuando alguien habla de honestidad como me está hablando usted? Sí, mire, las instituciones han sufrido un deterioro brutal porque todos nos hemos colocado de espalda a la política. En primer lugar, el deber del ciudadano es saber elegir. No votar a lo loco o a ciegas, sino saber elegir. Tener la capacidad de discernir para qué estoy dándole autoridad a este ciudadano, para que vaya a representarme a un parlamento en donde debe tener la altura, la capacidad de análisis, la tolerancia con las ideas de otros y un comportamiento democrático. La democracia es, en palabras muy sencillas, el acuerdo sobre la forma en que vamos a dirimir nuestros desacuerdos. La democracia es que usted y yo nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, muy bien, ¿qué ocurrirá cuando estemos en desacuerdo? Muy bien, lo vamos a dirimir así, vamos a votar o vamos a discutir hasta que el debate se agote, etcétera, etcétera. En el Congreso hace falta democratización. El Congreso es un ente que tiene demasiado poder en la junta directiva. Creo que debe distribuirse, horizontalizarse un poco ese poder entre los distintos grupos, porque tan legítimo es el representante de un partido que tiene solamente un diputado como el representante de un partido que tiene 70 diputados. Hay que respetar porque esa es la voluntad popular. Yo estoy en desacuerdo con las malas prácticas en una sala legislativa en donde debe haber respeto por los demás, pero también estoy en desacuerdo con que allá arriba haya un señor que le niegue el derecho de la palabra a los que están allá abajo, porque la directiva del Congreso es para coordinar las sesiones, para moderar las sesiones, para ser un poco como el que coordina los debates, el orden del debate, no el señor que niegue el uso de la palabra a los demás. Creo que eso no es democrático. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando se dan esos relajos en el Congreso es porque no se aprueba esto que favorece al político. Ese pito no suena, esa no suena porque no quieren construir un hospital en Gracias a Dios. No suena porque hay que hacer colegios politécnicos a nivel nacional, sino que suena porque es que no me quieren dar uno en el registro, no me quieren dar uno en la corte, no me quieren dar uno. Sí, por supuesto. Da pena. Como ha ocurrido, por ejemplo, con las luchas gremiales, los sindicatos y todo eso. Es decir, muchas veces hemos estado, y probablemente todos los hondureños hayamos caído en esos errores, en defender únicamente la agenda de mi parcela, de mi secta, de mi tribu, y no el bien común. Creo que eso, Alex, es importante para los políticos, caminar hacia la madurez de entender muy bien una lista de prioridades nacionales y entender muy bien por qué vale la pena luchar. Vale la pena luchar contra la corrupción, vale la pena luchar por una revolución educativa, vale la pena luchar por reinventar el sistema de salud, vale la pena luchar por una política económica de justicia, vale la pena luchar por romper los hilos de la impunidad en Honduras, vale la pena luchar por muchas otras causas antes que empezar a luchar primero y con todo el ánimo con el que lo hacen, con toda la intensidad con la que lo hacen los grupos políticos por las agendas de los partidos. Eso debería ser secundario. No piensan en Honduras, sino en el partido. Sí, el problema es que tenemos invertido el orden de prioridades. El bien superior es la patria, Honduras, por encima de todas las cosas. Por encima de mis propios egos, de mis propias vanidades, de mis propias interpretaciones particulares sobre lo que ocurre alrededor. En segundo lugar, creo que está el partido. Porque el partido hay que entenderlo como una plataforma de doctrina que hace referencia a mi pensamiento. Es decir, si uno es conservador, si uno es socialista, si uno es liberal, si uno es social cristiano, etcétera, etcétera, va a actuar en la vida pública de acuerdo a su formación ideológica, por supuesto. Entonces, un liberal, por mencionar un caso, es una persona
que promueve la libertad, el respeto a los demás, la democracia, el poder del pueblo, etc. Entonces, en función de eso hay que actuar y no en función de lo que a mí se me ocurre que debe ser beneficioso para mí, para mi partido, o muchísimo menos para mi persona en lo particular. En el 2009 se destartaló su partido. Lo Sí. partieron. Sí, sí. No ha existido desde ese tiempo. Incluso se creía que iba, en las anteriores, se creía que iba a crecer un poquito y más bien 400,000 y algo de votos. ¿Cómo están ahora? Esa es una parte difícil de hablar, ciertamente. El Partido Liberal es un partido que recién cumplió 130 años y es el protagonista de los grandes avances democráticos que Honduras ha tenido, ciertamente. El balance es positivo en nuestro favor. Errores los ha habido, monumentales, enormes errores, ciertamente, pero también ha habido aciertos y los avances democráticos que ha tenido el país han tenido siempre el sello del Partido Liberal, o por lo menos de la ideología del liberalismo. El 2009 hubo una tormenta institucional brutal que podía haberse evitado con entendimiento entre las instituciones del poder, con el desempeño democrático de los pesos y los contrapesos. Los poderes del Estado no están para ser unánimes, están para ser complementarios, eso sí, pero independientes. Y la factura del golpe de Estado pesó muchísimo sobre el Partido Liberal, sobre su candidato presidencial en aquel momento, y de ahí vino un declive en la votación en la papeleta presidencial, no así en la papeleta de nuestros candidatos alcaldes, y también se manifestó en la papeleta de los diputados. Hoy son menos diputados liberales de lo que había en aquel momento. Hoy, para responder concretamente su pregunta, el Partido Liberal creo que está en un despertar esperanzador para Honduras, por varias razones. Primero, porque la política no es matemáticas. No es una ecuación de que estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo. No, no es así. Porque en la política juegan mucho las coyunturas, los momentos históricos. Y los demás partidos de oposición también se han mostrado. Y si el Partido Liberal tiene problemas, todos los partidos tienen problemas. Hay una crisis de liderazgo generalizada. Hay un deterioro de la credibilidad generalizada. Eso no es exclusivo de los liberales. El Partido Liberal tiene problemas institucionales, de organización, de financiamiento de sus estructuras básicas, es cierto, pero no tiene los problemas del descrédito por corrupción, que son facturas que hay que pasarle a otros partidos. Pero le voy a hacer una pregunta. Si no me quiere contestar, no me conteste. Sí. ¿Ustedes aceptaron en su partido a alguien que vino de estar preso por hacer negociación con narcotraficantes? Incluso quiere ser presidente ahora del país. Yo no soy miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y por mi mano no pasó la inscripción. ¿Qué opina como hondureño de eso? Estoy luchando porque el movimiento La Esperanza de Honduras gane las elecciones internas del Partido Liberal y seamos nosotros, esta generación nuestra, la encargada de superar el nivel de liderazgo del partido a nivel general y de elevar el debate de las cosas en las que el partido debe involucrarse. Yo considero que los partidos deben ser tanques de pensamiento, talleres para las ideas, laboratorios para las soluciones de los problemas del país, no para estar discutiendo internamente, tú tienes las manos sucias, tú más, tu madre la tuya, que vos aquí, que vos allá, sino para que los partidos puedan ponerse de acuerdo y decir, bueno, muy bien, tenemos un deteriorado sistema de salud. ¿Cuál es la receta liberal para mejorar la salud? ¿Cuál es la receta nacionalista? ¿Cuál es la receta de los otros? ¿Cuál es la receta de los otros? Y que el pueblo de Honduras analice esas recetas, estoy usando una comparación nada más, y que pueda decir, bueno, muy bien, esta me convence, esta me parece creíble y está respaldada por hombres de testimonio que me merecen credibilidad. Yo creo que los partidos deben caminar hacia eso. ¿Cuánto tiempo ocupamos para ver a una mejor Honduras? Porque está enterrada. Honduras está enterrada, Honduras está... Duele decirlo. Sí, duele decirlo. Acabada. Duele. Duele mucho decirlo. No siga que me va a hacer llorar. Pero le pregunto. Duele mucho, sí. Le pregunto, yo entiendo. ¿cuántos años tenemos que ver los hondureños para ver una Honduras mejor? Es muy difícil decirlo con precisión matemática. Pero creo que el cambio en Honduras está al alcance de nuestra decisión. El día que decidamos, los hondureños, ser parte de la solución y no del problema, meternos de lleno a defender esta patria que es nuestra. El día que entendamos que el país no le pertenece a los corruptos, que el país no le pertenece a las castas tradicionales que lo han destruido, que el país no le pertenece a los partidos, por Dios santo y las tres divinas personas.
El país no le pertenece a los políticos, no le pertenece a los partidos. El país le pertenece a la madre que tiene dificultades con un niño con temperatura de 40 grados a las 3 de la mañana y no tiene en su comunidad una ambulancia que la lleve al hospital. Y su esposo se parte el pecho trabajando 20 horas diarias, pagando impuestos y debe 17 mil millones de dólares de deuda. Esa persona debe darse cuenta que ella es parte de la solución si decide convertirse en parte de la solución. La juventud que se distrae mucho y que cree que al país se le va a cambiar desde Facebook o intercambiando chistes o intercambiando memes a través del WhatsApp y riéndose de las cosas y no participando. Esa juventud debe darse cuenta que el cambio está al alcance de su decisión. Si un día Alex se da cuenta que Honduras le pertenece, que usted es un pedazo de Honduras y que usted debe de levantar sus manos y decir, señores, el ordenamiento económico pasa por aquí, la justicia pasa por aquí, la generación de empleo pasa por aquí, el combate por la corrupción pasa por aquí. Ese día creo que el país va a empezar a dar saltos, no pasos, saltos de calidad. Me dijo que era de un pueblo. Sí. Cuando empezamos. En su pueblo, cuando usted era cipote, sobraba todo. Como buenas escuelas, buenos colegios, buen centro de salud. Porque yo soy del criterio, Darío, no sé si usted piensa igual que yo. Los políticos nos han tenido abandonados desde siempre. Sí. Liberales, nacionales. Sí, totalmente. Desde siempre nos han tenido abandonados. Los gobiernos militares. ¿Por qué creerle, Darío? Sí. Espéreme. Me dice después por qué les tenemos que creer a ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Estamos en Sin Casaca con el candidato a diputado. No. Perdón, qué bajito lo estoy poniendo. No, candidato a presidente. El candidato a presidente, el señor Darío Vanegas. No nos cambie, hombre, ya volvemos.